computadora. Y sobre todo a los que van entrando, poderles compartir, pues que en ACOM, si tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el foro, pues decirles que es un gusto para nosotros el tener tanto el foro anual como estos miércoles de ACOM, que se vuelven muy, muy importante para poder compartir información y poderles recordar que en ACOM, pues básicamente en, en general, nuestro lema es compartir, no competir. Y bueno, a todos los que van entrando, invitarlos, ojalá que si ya son afiliados de ACOM, pues qué gusto que los tengamos. Y si no, que se animen a afiliarse porque estamos básicamente buscando abrir nuevas opciones para poder compartir. De alguna manera, compartirles que nuestra misión justamente es vincular y representar a las instituciones particulares de educación básica, media y superior con una conciencia intercultural y con altos estándares de calidad ante las autoridades educativas y gubernamentales de México y así propiciar que nos fortalezcamos a través de la colaboración y el intercambio. Así también como actividades que nos permitan el desarrollo y la mejora continua de la comunidad de los asociados. Y bueno, también mencionarles que definitivamente nuestros pilares son el intercambio entre colegios, el diálogo con las autoridades, el futuro de la educación y una actualización directivas. Recordarles que pues alianza está enfocada para directivos, dueños de escuela, miembros de consejo, para poder estar en contacto y poder estar actualizados y sobre todo revisar todo aquello que tiene que ver con cómo podemos crecer, cómo podemos mejorar la calidad de la educación que ofrecemos en nuestros organizaciones y sobre todo también vernos como un grupo unido que puede tener un diálogo con las autoridades y sobre todo el poder intercambiar buenas prácticas y información en general sobre la vida día a día en una organización y las diferentes situaciones con las que nos encontramos que estando en grupo y compartiendo podemos ir resolviendo para poder enfrentarnos a pues las diferentes situaciones que se nos puedan ir presentando. Entonces, bueno, yo tengo marcado en mi reloj que son las 5:02 y pues me gustaría ser muy puntual y darle la bienvenida a Chayo para llevar a cabo nuestra primera conferencia y yo dejaré de compartir en este momento para poderle dar la palabra a formalmente Rosario Busquets, pero bueno, a quien la conocemos de más cerca, a Chayo Busquets, como me encanta que ella se presenta ya en, en la pantalla de este webinar. Entonces, pues Chayo, bienvenida. Es un honor para miércoles de ACOM y en general para ACOM el poderte tener aquí en este miércoles, en 20 de noviembre, y poderte escuchar ante esta, pues, inquietud que tenemos en general que nos han expresado los directores y que tiene que ver con estrategias para el trato con padres de familia en situaciones complejas. Entonces, pues a mí no me queda más que
darte la bienvenida y darte la palabra. Hay algunos puntos que me gustaría aclarar antes y sería que por favor si tienen alguna duda o pregunta la pudieran escribir en el chat. Yo, Patricia León, como directora ejecutiva de ACOM, estaré al pendiente de poder resolver, ir anotando las dudas que platicándolo con Chayo, básicamente se irán resolviendo al final. Al final habrá un espacio para dudas y en ese momento se irán resolviendo. Entonces, Chayo, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Patti, y muchas gracias a todos los que están hoy presentes. A algunos de ustedes ya los conozco, he estado con ustedes en las escuelas, otros, bueno, pues bienvenidos y gracias, gracias por conectarse. Sin duda alguna, este tema que hoy vamos a tratar es un tema de los que más preocupa a las escuelas. Las escuelas, sin duda, serían felices si desapareciéramos a los papás, si tuvieran que trabajar únicamente con los niños y los papás no estuvieran en el contexto, para nada. Es muy frecuente que cuando tengo la oportunidad de dar alguna capacitación a maestros, siempre les digo, el gran tema es el trabajo con los papás. Los maestros no se quejarían, no tendrían mayor inconveniente en todo lo que implica el proceso educativo, académico, incluso formativo de los alumnos, si no fuera porque sienten que los papás van a llegar y van a estorbar en ese proceso en alguna medida. Y la realidad es que es cierto, hay una coexistencia necesaria entre las escuelas y los padres de familia que se requiere para el buen funcionamiento y el acompañamiento de la formación de los niños. Niños, adolescentes, en todo su proceso y en todo su caminar. Y es un acompañamiento que tiene muchas diferencias y que lo hace desigual en muchos sentidos. El primero de ellos es que hasta este momento no hay nada que obligue a un padre de familia para pasar ningún tipo de examen para poder ser padre o madre. No existe. Y en, Chayo, te voy a interrumpir sí, nada más porque creo que tengo un problema en que les pido a todo mundo que por favor abran sus cámaras. No sé si yo tenía alguna situación donde no la podían abrir, pero, perdón, una disculpa que te interrumpo, pero no, pedirle no, por favor a todos los participantes que abran sus cámaras. Muchas yo gracias, Chayo. creía, no, no, te lo agradezco en el alma, Pati, porque yo creía que por principio tenían la instrucción de no abrirla y yo prefiero por mucho que tengan la cámara abierta. No, por Así que supuesto. Yo sí, también parece que fue un error mío, pero ya, no, todo el mundo se los agradezco infinitamente. Gracias, gracias por la interrupción, Pati. Les decía que hay una postura de entrada que es absolutamente desigual y poco equitativa en el contexto de papás y maestros, porque a los papás nadie los obliga a tener ningún tipo de preparación ni formación para ser padres. Sin embargo, ustedes, para trabajar, para tener un personal docente dentro de las escuelas, tienen que estar titulados y tienen que tener una formación. Y no nada más eso, les pagan por ofrecer su servicio. Así es que los papás se pueden equivocar. Tienen, digamos que el permiso de ir aprendiendo sobre la marcha. Ustedes, de ninguna manera, tienen que procurar dentro de lo posible y dentro de todo lo que tiene que ver con el proceso de acompañamiento, que ser lo más cuidadosos posibles en toda la implicación que tiene tener conocimiento sobre los procesos del desarrollo, sobre los procesos psicopedagógicos
que acompañan el proceso de enseñanza y toda la implicación que hay ahí. Entonces, de entrada, el trato, no nada más con los alumnos en el proceso que los acompaña, sino inclusive en lo que implicaría el trato hacia los padres de familia, tiene que ser absolutamente profesional. Uno esperaría que del otro lado los papás pues tengan la educación básica, ¿no? De los buenos modales en la interacción que implica la relación con ustedes, pero tampoco es obligada, ¿no? Y no hay nada que haga que ustedes tengan que condicionar la presencia de un niño en la escuela si ese niño o niña tiene un papá maleducado, ¿no? Porque tiene que ver con todo lo que ustedes tienen que hacer en el propósito de abocarse a ese niño o a ese chavo. Entonces, en ese contexto de entrada es un elemento que siempre tenemos que tener consciente. Segundo elemento importante, siempre que hablamos o siempre que hablo yo con los padres de familia, les estoy diciendo consistentemente que tenemos que aprender a tolerar el malestar y a relacionarnos con el malestar cuando estamos educando, que no se nos puede olvidar que nosotros somos los adultos y que en ese proceso de desarrollo de los niños y de los adolescentes tenemos que caer en cuenta siempre de esta interacción constante en el que el maduro y el adulto somos nosotros. Aquí, en lo que respecta a ustedes, no se les puede olvidar que están dando un servicio y que al estar prestando un servicio, ustedes tienen que lidiar en doble circunstancia con el malestar. Tienen que trabajar con el malestar que produce el acompañamiento educativo de los niños y los adolescentes y tienen que lidiar con el malestar que se produce en los padres de familia frente a las decisiones que ustedes toman cuando se trata del hijo de ese otro. Y eso, sin duda alguna, va a generar un malestar en los padres de familia y va a generar un malestar muy importante por un concepto que a mí me ha ayudado mucho y se los regalo, se los presto, porque los papás lo suelen entender cuando se los explico desde ahí. Todos conocemos, manejen o no, un coche. Todos conocemos el concepto del punto ciego. El punto ciego es una ironía cuando vamos manejando, porque el punto ciego no se da cuando el coche está lejos. El punto se da cuando el otro coche está lo más cerca que puede estar de nosotros. Y justo hay ese punto en donde, a pesar de traer los espejos retrovisores que traemos, podríamos jurar que el coche de junto no está, pero en el momento en el que das la vuelta, te estampas. Cualquiera que esté afuera nos diría que somos unos absolutos estúpidos porque el coche es inmenso. Podríamos ver el color del coche, la cantidad de personas que vienen dentro del coche, hasta el color de los ojos de los que vienen adentro del coche, de lo cerca que están. Y sin embargo, al asomarnos por los espejos retrovisores, podríamos haber asegurado, jurado y puesto las manos al fuego que no venía nadie y chocamos. ¿Por qué este es un comparativo útil en estas circunstancias? Porque cuando estamos involucrados emocionalmente con alguien, el punto ciego tiende a hacerse grande. Por lo tanto, los puntos ciegos más altos que podemos llegar a tener en la vida son la pareja, si todavía estamos enamorados, y los hijos. ¿Ok? Así es que cuando sus padres de familia vienen a la escuela, vienen con una diferencia que ustedes no tienen con sus alumnos. Ellos tienen puntos ciegos. Ustedes no. Por mucho que tengan alumnos favoritos, porque todos los maestros tienen
que hacer un trabajo personal aceptando quiénes son los alumnos por quienes tienden a tener favoritismos, porque es una actividad natural y humana que tendamos a tener química, vamos a tener puntos ciegos, pero nunca como la que tienen los papás. Y toda situación importante que los padres de familia tendrían que trabajar son justamente los puntos ciegos que tienen siempre que están involucrados en una relación interpersonal. Hacer caer en cuenta a los padres de familia que tienen puntos ciegos con respecto a sus hijos, hay que tratarlos nosotros como profesionales con cuidado. Esto no quiere decir que se los tenemos que hacer ver, pero lo tenemos que hacer ver con cuidado. Pero hablar con los padres de familia acerca de los puntos ciegos es un trabajo que se tiene que hacer con delicadeza. Sí se los tenemos que hacer ver, pero de entrada los padres de familia los van a negar. Por eso todo padre de familia va a decir siempre que su hijo sería incapaz de todo lo que ustedes digan, que sea defecto. Todo lo que sea cualidad, los papás van a decir que por supuesto, que claro que sí, ¿ok? Pero todo lo que sea defecto, los padres de familia van a decir que sus hijos son incapaces, que no es así, porque el trabajo de un padre de familia requiere de un trabajo importante a nivel personal para reconocer que un hijo puede estar pecando de alguna falta o de alguna falla siempre que ese hijo se la hace a otro. Cuando se la hace a ellos, los papás sí son capaces de reconocerlo. Pero cuando se lo hace a otro, el papá siempre va a encontrar una justificación que provocó al hijo para que el hijo lo hiciera como algo para defenderse. Entonces, siempre vamos a tener que tener mecanismos de explicación que ayuden, de los que voy a hablar un poquito más adelante. Pero el punto ciego siempre va a estar especialmente elevado cuando un padre de familia se viene a sentar a la escuela, a una reunión a la que fue convocado porque el hijo cometió una falta. Eso es un elemento importantísimo de tomar en consideración. Ahora, hay otro presupuesto de los papás a lo que les cuesta mucho trabajo asumir o aceptar. Se lo escuchamos más frecuentemente a las mamás, pero lo pueden también tener los papás varones cuando son aprensivos como característica de personalidad. Y es una frase que seguramente ustedes han escuchado e incluso probablemente la han dicho. Yo conozco a mi hijo como a la palma de mi mano. ¿Ok? De entrada, nadie conocemos la palma de nuestra mano. Hay un ejercicio que se hace, que evidentemente aquí por tiempo y porque se tiene que hacer presencialmente, no lo podemos hacer, pero se le da una hoja a las personas, se les pide que escondan la mano de la que no son diestros y se les solicita que dibujen la palma de su mano. Nadie la puede dibujar porque no la conocemos, es un dicho. Bueno, lo cierto es que los papás sí son expertos en sus hijos en lo individual. Sus hijos sí conocen, los papás sí conocen a sus hijos en lo individual. Pero la escuela conoce mejor a los hijos de estos papás cuando están en grupo. Los conocen mucho más que los papás. Pero esto es algo que no les podemos decir a los papás tan sencillamente, ni tan fácilmente. Yo se los puedo decir de pronto en las conferencias y se mueren de risa, porque no se los estamos diciendo, tú fulanita de tal en una entrevista aquí, no te puedo decir, tú no conoces a tu hijo grupalmente, lo conozco más yo que soy su maestra, ¿no? Porque se irían ofendidísimos. Pero la realidad es que un maestro conoce mucho más al hijo de estos papás
porque lo ve consistentemente todos los días, varias horas al día en grupo. Y los papás solo conocen a sus hijos en grupo cuando lo llevan a una fiesta, cuando están en la comida familiar, ¿no? Y en situaciones normalmente divertidas. Pero el maestro lo conoce en una gama de experiencias en donde sabe cómo es capaz de portarse ese chico cuando quiere ganar aprobación, cuando quiere ser líder, cuando se enoja con el mejor amigo, cuando quiere que el otro, que ha sido su mejor amigo, ahora lo odia con toda su alma, lo que puede ser capaz con tal de desquitarse de alguien, es alguien a quien ha visto evolucionar de diferentes maneras en una situación grupal. Por lo tanto, la escuela tiene el conocimiento de un elemento de ese chavo, de ese niño, en un ambiente de colectividad, cosa que los papás no. Y los papás consideran que su hijo presenta el mismo comportamiento cuando está solo que cuando está empoderado. Y eso no es así, porque todos los seres humanos tenemos diferentes versiones de nosotros mismos. Hay versiones de ti que puede conocer tu pareja que no conocen tus papás, versiones de ti que puede conocer uno de tus padres que no conoce el otro, versiones de ti que puede conocer algún amigo que no conoce otro amigo, versiones de ti que puede conocer un compañero de trabajo que no conoce tu pareja, porque vamos presentando diferentes características dependiendo de cuáles son las características de la otra persona con la que entras en relación. Por eso, una cosa es la responsabilidad individual y otra cosa es la responsabilidad social. Hay algo que sucede de manera importante en términos de lo que educa la casa y la responsabilidad que tiene la casa al educar, de lo que tiene como responsabilidad en lo formativo, ojo, la escuela. Y esto es algo que pocas veces se comparte o se educa de manera clara y se le hace la diferencia a los padres de familia. Y aquí me disculpo porque como soy malísima para la tecnología, en realidad lo que estaría pasando es que les tendría que compartir una página que no les voy a compartir porque nunca ni lo he diseñado ni lo he llevado a cabo. Pero lo hice en una hoja que espero que se alcance a ver, solo porque quiero que ustedes lo hagan para ustedes y les voy a dar una ligera idea. Van a hacer 3 columnas, ¿ok? Y yo les voy a ir diciendo qué van a poner en cada columna. En una columna van a poner la casa, en otra columna van a poner la escuela y en otra columna van a poner la sociedad. ¿Ok? Y yo les voy a ir diciendo qué va a ir en cada una de las columnas. Porque uno de los errores que se han dado desde mi perspectiva en todo lo que tiene que ver desde que las escuelas hace alrededor de unos 35 años empezaron a implementar con esta idea de dar una educación integral, generaron una confusión en los padres de familia que empezaron a generar que responsabilicen ahora a los padres de familia de la educación todo a la escuela. Ahora para los papás, todo es culpa de la escuela y todo es responsabilidad de la escuela. ¿Qué pasa? De entrada, les voy a dar de forma lo más rápido y breve posible una explicación de lo que formativamente implica la configuración más simplista de lo que implica la parte del desarrollo emocional de los seres humanos. Está compuesta por 3 necesidades básicas que todos tenemos, ¿ok? No importa si tu niño tiene 2 años o si tu abuelita tiene 95.
mientras estemos vivos, todos vamos a estar corroborando en todo momento, aunque sea de manera inconsciente, qué tanto afecto, qué tanta aceptación y qué tanta pertenencia tenemos. Si somos personas sanas emocionalmente, vamos a estar demandando de nuestras diferentes relaciones de forma proporcional a la relación en la que estamos, afecto, aceptación y pertenencia, adecuada a la relación en la que nos encontramos. Si yo le demando a mi hijo afecto, aceptación y pertenencia que corresponde a la que me tendría que dar mi pareja, pues me estoy equivocando. Si le demando a un amigo afecto, aceptación y pertenencia, que es la que corresponde a la que me deberían de dar mis padres, pues me estoy equivocando. Y no tengo una adecuada inteligencia emocional, como se le llama hoy. Bueno, todos, en todas partes, incluido el supermercado, estoy buscando afecto, aceptación y pertenencia, nada más que proporcional a la que me deben de dar en el supermercado. De tal manera que si me acerco a salchichonería y la señorita de la salchichonería me dice, ¿qué quiere? Voy a reaccionar ante eso diciendo, pues, ¿qué le pasa a esta señorita? Qué falta de atención al cliente, ¿no? Qué poca educación tiene, porque el mínimo de afecto que espero son buenos modales. La única instancia, y ahí ya me van a empezar a llenar la columna, la única instancia que tiene la obligación de darme afecto, aceptación y pertenencia de manera incondicional es mi casa. Ojo, no la casa en la que estoy ahorita, la casa de la que vengo, ¿ok? Hasta el día que falten mis padres, tienen la obligación moral de darme afecto, aceptación y pertenencia de forma incondicional. Esto no está peleado con los límites ni con que me eduquen, pero tienen la obligación moral de darme afecto, aceptación y pertenencia. La escuela, y aquí vamos a la segunda columna, me lo tiene que dar de forma condicionada. ¿Ok? De entrada, por temporalidad. Si en esta escuela se puede entrar a partir de los 3 años y tiene hasta preparatoria, pues saldré a los 18. Ni antes de los 3 me puede recibir, ni después de los 18 me puedo quedar. Por temporalidad estoy condicionada. Pero si además es una escuela judía, pues no va a recibir al católico. Está condicionada. Pero además tiene un reglamento, pero además tiene una colegiatura, pero además tiene toda una serie de circunstancias que condicionan mi estancia. Así es que los padres de familia no lo saben, pero están condicionados sus hijos todo el tiempo en el colegio. ¿Ok? Esa condicionalidad lo que le garantiza a los alumnos es que va a haber garantizado el mínimo de afecto, aceptación y pertenencia. Pero si este niño quiere ser mucho más querido, mucho más aceptado y tener muchos más grupos de pertenencia dentro de la escuela, va a tener que trabajar para ser mucho más querido, mucho más aceptado y mucho más perteneciente, porque quiere que todos los niños lo inviten a sus fiestas. Pues se va a tener que volver alguien que va a trabajar por ser mucho más amoroso, mucho más educado, mucho más lindo con todos, para que todos lo quieran y lo adoren. ¿Ok? Así es que, a excepción de la casa, este niño en la escuela ya empieza a saber que tiene que trabajar para lograr
La escuela cuida y garantiza el mínimo, que los maestros lo van a hacer rotarse en equipos para que tenga oportunidad de trabajar con todos los compañeros, que nadie le puede faltar al respeto, que no va a ser agredido, que es miembro de la escuela fulana de tal y que tiene todos los derechos igual que todos los alumnos. Pero si quiere más de todo lo que la escuela ya garantizó, va a tener que trabajar para lograrlo. Porque cuando llegue a la sociedad, y ahí nos vamos a la tercera columna, lo va a tener que trabajar, porque allá afuera en la sociedad nadie te garantiza ni el mínimo. Vas a tener que trabajar para conseguir el trabajo, para ver con quién te relacionas si quieres hacer pareja, para hacer tu grupo social. Allá afuera te puedes parar en la esquina con un mapa de la Ciudad de México y nadie se va a parar a preguntarte, ¿estás perdido? O si se te olvidó el paraguas, nadie te va a decir, ¿a dónde va? Yo lo llevo con mi paraguas. Nadie. Todo el mundo asume allá afuera que eres lo suficientemente capaz para valerte por ti mismo. Y para eso lo estamos preparando. Ahora, nos regresamos a la columna de la casa. La casa es la responsable de la formación humana y moral de este chico. En lo moral entra la religión para quienes practican una religión. Esa es la base, la casa. Y la casa, para reforzar eso, busca a qué tipo de escuela va a meter a su hijo porque quiere que la escuela refuerce lo que la casa enseña. Y al darle la formación humana y moral, ahí ve a su hijo o a cada uno de sus hijos como individuo. La casa tiene la obligación de hacer sentir a cada uno de sus hijos como único, valioso, con una autoestima férrea, que sepa que vale todo lo del mundo y que importa y que por cada uno de sus hijos daría la vida. Por eso, el valor por excelencia en las casas es hacer justicia. Justicia, no equidad. Darle a cada hijo lo que cada hijo necesita. Y desde ahí educan la responsabilidad individual. Nos vamos a la escuela. La escuela es un puente entre la casa y la sociedad. La escuela va a dar la formación académica. Sí, Chayo, pero les dijimos a los papás que vamos a dar una educación integral. Sí. ¿Sabes por qué le vas a dar la educación integral? Y aquí es donde tenemos que estar bien abusados como escuela. Porque como yo recibo a cada niño y a ese niño le voy a dar la formación académica, no solamente en matemáticas, ciencias y todas las materias para las cuales tiene que aprender a ser competitivo, sino también para que esa formación humana, moral y religiosa que la casa le da, como yo lo veo en un ambiente de colectividad, aquí es donde va a aplicar la calidad humana y moral que está recibiendo en su casa. Por lo tanto, yo le ofrezco a la familia darle información de lo que su hijo sí está aplicando aquí en casa, en la escuela, en la colectividad, de lo que en casa le están formando. Y le voy a dar la formación académica de esos valores humanos y morales que le están dando en su casa. Yo le voy a dar la formación académica de eso y le voy a informar a sus papás cómo está resultando esa educación que le están dando allá, más la información académica de esos valores que yo le estoy dando aquí para que los entienda. Y voy a decirle a los papás si está funcionando o no está funcionando lo que tú quieres hacer de este hijo. Por eso te lo comunico y por eso te doy la educación integral, pero no porque se la doy yo, sino porque
como yo lo veo colectivamente y tú no, yo te lo voy a informar. Entonces, cuando se puede, veo a tu hijo en lo individual y lo trato como individuo, pero cuando eso no se puede, lo trato dentro de lo colectivo y en lo colectivo el valor predominante es el bien común. Y en el bien común, ¿sabes qué se aprende? La responsabilidad social. Esa te la doy yo como escuela, porque tú como papá no se la puedes dar. Por lo menos no con la consistencia con la que se la puedo dar yo. Así es que, ¿qué crees que se deriva de aquí? Y esto es algo que la escuela tiene que tener perfectamente claro. No voy a usar la palabra nunca, porque nunca, la palabra nunca es cierta. Pero la inmensa mayoría de las veces, los papás no van a estar de acuerdo con la escuela, porque la escuela va a tomar decisiones desde el bien común. Y los papás quieren que la escuela tome decisiones desde la justicia. Y no podemos tomar decisiones desde la justicia porque a nosotros nos toca educar la responsabilidad social. Así es que, si los papás quieren que las decisiones se tomen desde la justicia, el chico tendría que cometer las faltas en su casa. Pero si la falta la comete en la escuela, la consecuencia va a ser más elevada que si la cometiera en su casa. Porque la consecuencia no nada más va en función de la falta cometida, sino del potencial desorganizador que tiene la falta. En su casa, el potencial desorganizador son 4 miembros o 5 miembros o 3 miembros. En la escuela son 500. Por lo tanto, la consecuencia siempre va a ser más alta de lo que la casa pretende. Si la casa hace bien su trabajo, en el mundo social vamos a tener a un chico que sabe guardar el orden social. Pero si la escuela hace bien su trabajo, vamos a tener a alguien que genera a un personaje productivo. Por lo tanto, si en el mundo social cometes la misma falta, pues igual y te llevan a la cárcel. Porque esa falta en el mundo social se llama delito. En el mundo escolar no se llama delito, pero la consecuencia es mucho mayor. Pero si esa falta se comete en la casa, pues a lo mejor lo regañan, le quitan la computadora una semana y ahí paró. Pero si la comete en la escuela, pues lo expulsan 3 días. Pero si la comete en el mundo social, pues es una multa. Y si tiene más de 18, pues a lo mejor ahí ya nos metimos en un problema legal. Así es que lo primero que la escuela tiene que tener perfectamente claro es que siempre que va a tener una reunión con los papás no van a estar de acuerdo. Y lo que la escuela tiene que empezar a asumir de una vez por todas es que los papás no van a estar contentos. Eso es lo primero que en el pensamiento mágico de la escuela tiene que desaparecer. No vamos a estar de acuerdo. Por eso cuando se educa a unos niños, se está educando a la familia y la familia se va a ir enojada. Ahora, ¿hay herramientas para poder tener una entrevista menos aguerrida? Sí, sí la hay. Pero quien tiene que modelar que puede con el desacuerdo son ustedes. Los papás no van a poder mucho con el desacuerdo. ¿Van a tener siempre alternativas que querer negociar con ustedes? Bueno, pero es que entonces no tanto, pero es que entonces déjalo que tal. Bueno, pero entonces no me lo mandes a mí. Bueno, pero entonces, porque ellos todo el tiempo
tienen en su cabeza es que no es justo, porque en su cabeza están viendo al individuo, pero ustedes todo el tiempo tienen que ver al colectivo y tienen que ver el bien común. Y el bien común es qué mensaje manda a la comunidad y a la colectividad que ustedes actúen solamente en función del individuo que comete la falta. Y eso no lo puede hacer la escuela. Y yo sé que esto que voy a decir les va a parecer un poco injusto, pero siempre que estamos escuchando cuestiones de impunidad en las noticias y cuestiones de falta de responsabilidad social, las escuelas somos las que tendríamos que sentir vergüenza. Porque mucho de lo que hay en la interacción es que las escuelas no estamos haciendo bien el papel porque no queremos que los papás se enojen. Y esto tiene mucho que ver con el tema de, ¿y si se van? ¿Y si se enojan? ¿Y si de pronto se van del colegio? ¿Y si nos quedamos sin alumnos? Finalmente, las escuelas son un negocio también. Lo cierto es que estamos perdiendo de vista lo que pasa con las emociones. Y las emociones se diluyen. Las emociones tienden a bajar. Y uno de los grandes problemas es esta idea constante de escuela de puertas abiertas. Cada que los papás tienen un problema, pueden venir a hablar con nosotros. Está bien, el problema es cuándo. Deja que la emoción baje. Si el problema fue hoy, no los recibas mañana. Deja pasar 3 días. Y no tienes ni idea de la cantidad de veces que te van a cancelar la cita. Ya no van a venir. Porque cuando vienen, vienen con la emoción a tope. Y entonces vienen aguerridamente a pelear y a decir que no es justo, porque te metiste con su chiquito. Pero si dejas que la emoción baje, pues después de todo la junta del trabajo ya es más importante y entonces, bueno, a ver, ve tú, pero entonces van a venir con la emoción en otro lugar y van a escuchar diferente lo que se tenga que hablar. Y de la junta no tenemos que salir con un acuerdo diferente, puedes salir solamente con que te escuché y con que yo te planteo desde dónde y qué es lo que yo quise formar en tu hijo con lo que te planteé. Y que entiendo tu postura si la falta la hubiera cometido tu hijo en tu casa, pero la cometió aquí. Y lo que me interesa que aprenda aquí es esto. Y cómo planteado desde aquí se exponencia su comportamiento. Una de las cosas que pasa con los papás es que se vuelven los papás del solamente. Es que mi hijo solamente dio la idea, pero no lo hizo. Es que el mío solamente lo hizo, pero nunca lo hubiera hecho si el otro no le hubiera dado la idea. Es que el mío ni lo hizo ni dio la idea, pero estaba ahí, solamente se estaba riendo. Bueno, todo comportamiento aislado en grupo potencializa la conducta y así es como se gesta un comportamiento. Y a eso es a lo que le llamamos la responsabilidad social. Entonces, sí, se sumó tu conducta más su conducta más la otra conducta. Todos ameritan la consecuencia. Porque si somos solidarios en lo divertido, somos solidarios al pagar la consecuencia. Y ahí, eso que nosotros le decimos a los papás que se tienen que mantener, nosotros tenemos que sostener la autoridad de la decisión que tomamos. Y entonces, ¿cuándo tendríamos que recibir a los papás
en nuestra oficina cuando la consecuencia ya se pagó, no cuando apenas la consecuencia se va a pagar. Y entonces, ¿qué sucede? Miren, cuando voy a las escuelas y luego cuando recibo a los papás en el consultorio y escucho lo que sucede, los errores que más frecuentemente oigo que cometen las escuelas son, el primero ya lo mencioné, no van necesariamente en ese orden, solo los voy a enumerar, es tenerle miedo a los papás. La realidad es que cuando la emoción ya bajó, les da más flojera todo el trámite de andar buscando a dónde muevo ahora a mi hijo, a qué otra escuela lo muevo, que en realidad querer hacer el esfuerzo de castigar a la escuela sacando al hijo del colegio. De los 30 que te pudieron haber amenazado, a lo mejor se fueron 2. La otra es el pensamiento mágico de querer tener una reunión con los papás para quererlos convencer de que tuvimos la razón en tomar la decisión que tomamos. Olvídense de quererlos convencer. Solamente hagan el planteamiento de en qué se basaron para tomar la decisión que tomaron. Nada más. Y escuchen lo que ellos pensarían que es lo que ustedes tendrían que haber hecho y sustenten por qué tomaron la decisión que tomaron. Pero no intenten convencer a los papás, porque se trata de su hijo. No los van a convencer. Acepten que están en desacuerdo. Ese siempre es un buen punto de partida. Porque hacer querer cambiar al otro de opinión, cuando está el punto ciego de por medio, es una falacia. La confusión de la educación integral. Cada vez que los papás les digan, es que tú no le enseñaste, a ver, ¿qué estás entendiendo por educación integral? Mi obligación es informarte. Pero la educación que yo estoy dando es la educación académica de las materias, más la parte académica de los valores morales, de los valores religiosos, si es el caso, de aquello que tiene que ver con los modales que tiene que tener tu hijo y de lo que te tengo que informar a ti. Por eso nos llamamos educación integral. No sé qué entiendes tú por eso. Y hagan la aclaración pertinente. Este tema de las puertas abiertas no me obliga a recibir a los papás mañana. Tiene que quedar perfectamente claro que la autoridad del colegio es la autoridad del colegio y escuchar a los papás no le da autoridad a los papás. Los papás están pagando porque ustedes hagan bien el servicio que están dando. Imagínense que el papá estuviera convencido de lo que su hijo tiene es apendicitis y entonces como el papá estuviera convencido, el doctor lo operara y le quitara el apéndice para demostrarle al papá que de todas maneras le va a seguir doliendo otra parte porque no es apendicitis. No, pues, eso no es dar un servicio. Dar el servicio es que ustedes se mantengan sólidos en aquello en lo que ustedes están convencidos. Y ustedes como escuela han demostrado muchísimas veces que al no cambiar al niño de salón, porque ustedes creen que eso es lo mejor, al final del ciclo escolar todos acaban encantados con la maestra. No cambien al niño del salón para darle gusto a los papás. El niño va a hacer nuevos amigos en ese nuevo salón y va a acabar contento agarrándole el modo a esa maestra. Al final el niño va a estar encantado con la maestra. Pero si se mueven al gusto de los papás, pierden autoridad. Y eso mismo que les dicen a los papás,
En muchas ocasiones la escuela lo hace para que esa mamá no delata, para que ese papá no haga tal. Tengan cuidado con esa parte. Y lo hacen en muchas ocasiones porque el que más lata da se acaba saliendo con la suya. Aguas. Pierden autoridad y los papás se empoderan. No saben cómo me da risa, y lo digo en el buen sentido, las cartas compromiso que les hacen firmar. No sirven para nada las cartas compromiso. Tiene que haber una consecuencia. La carta compromiso solamente es para que todo el mundo se quede tranquilo porque firmaron una carta compromiso. Pero si no hubo una consecuencia que generó malestar, la carta compromiso es una tomada de pelo. El reglamento, en la mayoría de las escuelas, los papás lo firmaron al principio del año. Y cuando quieren aplicar el reglamento, los papás se oponen. ¿Sirvió de algo que firmara el reglamento el papá? No, porque al papá le encanta el reglamento para los demás niños de la escuela para que su hijo esté seguro, pero no para que se lo apliquen a su hijo. Entonces díganme si la carta compromiso sirve de algo. ¿Ok? Entonces tengan cuidado. Otro de los errores frecuentes en las escuelas es confundir el apoyo a los niños que están pasando por una situación difícil. Los papás se están divorciando, se murió alguno de los padres, están viviendo violencia en la familia, con entonces perdonarle la falta a los límites. Cuando le perdonan a un niño la falta a los límites, porque pobrecito es que no respeta los límites porque en su casa lo maltratan. Lo único que le enseñan a ese niño es el camino de la manipulación. Cuando no tiene buena estructura, cuando la está pasando mal, la escuela no puede copiar la mala estructura también, porque entonces ese niño ya no tiene ningún buen punto de referencia. Entonces, hay que darle el apoyo, pero hay que hacer que respete y que un lugar, por lo menos la escuela, se vuelva un lugar seguro. Otro de los errores que cometen las escuelas con mucha frecuencia es confundir las variantes de las reglas con las excepciones a las reglas. ¿Qué es una variante? La que ya viene en el reglamento. El niño tiene que acudir a la escuela tantos días al año, a menos que se enferme y traiga el comprobante médico. Esa es una variante de la regla. A pesar de que hay clases, si se enfermó y trae el justificante, puede faltar. La excepción es que habiendo clases, hay un evento excepcional, es decir, al papá le van a dar un reconocimiento por sus 25 años de labor en tal parte y ese día hay examen de matemáticas. Como ese niño tiene un buen rendimiento académico, nunca ha dado problemas, nunca ha tenido que condicionarse, nunca se le ha suspendido, bueno, pues entonces se le pide al maestro que le haga el examen de matemáticas otro día y que ese día falte. O el maestro decide que la última calificación es la misma que se le pone ese día y no se le hace el examen de matemáticas. Eso es una excepción. Hoy en día les haces excepciones a todo el mundo, a todas horas, en todo momento. Y entonces se generan problemas al interior de la escuela porque es que ¿por qué a fulanito lo dejaste y a sutanito no? Y entonces a perenganito sí, pero al mío no. Y entonces, claro, hay preferencias, hay no sé cuánto. Y por cualquier cosa los niños tienen permiso para, y entonces tienen enojados a los maestros
tienen enojados a los papás de los niños, tienen enojados a todo el mundo porque ahora resulta que todo es una excepción. La realidad es que las excepciones, como la palabra lo dice, son excepcionales y por lo tanto podrían ser de dominio público, porque en realidad no todos los niños en la historia académica tendrían por qué ser dignos de una excepción. Y un mismo niño al que a su papá le van a dar un reconocimiento especial, se le podría no hacer la excepción porque es un niño con bajas calificaciones, que continuamente ha dado problemas, que se le ha expulsado de la escuela y por lo tanto se le dice, no eres merecedor a la excepción porque todo tu repertorio de cumplimiento en la escuela ha sido negativo. Por lo tanto, si faltas el día del examen, aunque sea por eso, no vas a tener permiso y te irás con tu 0 en matemáticas. Porque la excepción tiene que reunir que la situación sea excepcional más que la reputación del niño es excepcional. ¿Okay? Si no, todos los días del año alguien merecería una excepción. Y no es así. Y bueno, la otra que ya la dije, recibir en alarma a los papás. ¿Qué hacemos cuando tenemos una entrevista complicada? Estoy consciente del tiempo, Pati, y hago esto y me alargo bajo mi responsabilidad. ¿Qué hacemos Gracias, en una Chayo. entrevista? ¿Qué hacemos en una entrevista? Primero, no se hace nada diferente en una entrevista difícil, porque el tema es difícil, que en una entrevista en donde el tema no es difícil. En las dos se trata a los padres con igual cuidado y igual respeto. ¿Ok? Es más, como ejercicio personal, deberíamos de entrar a las entrevistas pensando que todos los papás son difíciles. Ese es un entrenamiento para uno como maestro, como director, como quien sea. ¿Ok? Piensen por un momento cómo se sentirían ustedes si entran a una entrevista en donde hay dos maestros, un psicólogo, el maestro del idioma, el director, el subdirector, el no sé cuánto. Y esperan que el papá esté tranquilo. ¿Ok? Si hay varias personas involucradas, porque el niño en cuestión es un niño con una situación compleja, por favor, que se queden las personas con más alto rango, que tienen que estar por la complejidad de la circunstancia, y que entren y salgan las personas que tienen que dar alguna información. ¿Ok? Y que se quede quien tiene más autoridad, porque probablemente por las decisiones que se hayan tenido que tomar y que se van a informar a los papás, pues tienen que ser quienes la comunican. Pero no se queden 6 o 7 personas con un padre o una madre o los dos papás en la entrevista, porque va a aumentar el nivel de ponerse a la defensiva. ¿Ok? Segunda circunstancia. No se usan bajo ninguna circunstancia adjetivos. Siempre se tiene que hablar de manera descriptiva. Una pregunta que yo siempre he hecho cuando tengo que asesorar maestros es, ¿cómo se ve lo que les vas a decir a los papás? De manera que los papás pudieran imaginarse lo que les vas a decir, como si fuera un video. ¿Ok? Es que se portó agresivo.
de entrada los papás van a decir, no es agresivo. Mi hijo no es así. Tienen que decir cómo se ve su agresión. Si tú pensabas decir que era agresivo, ¿cómo se ve la agresión? Se levanta constantemente de su lugar y le jala el lápiz al otro niño, no pide las cosas, ¿no? Lo arrebata, le ganan las ganas de quitarle, el otro tiene ganas de tomar algo y no lo pide. Así lo tenemos que decir, como si los papás lo estuvieran viendo en un video, ¿ok? Cuando le digo que se siente, sigue caminando en lugar de, es desobediente. Ay, qué raro, en la casa se hace caso. ¿Ok? Tenemos que describirlo. Yo sé que es mucho trabajo, pero deberían describir primero lo que van a decir y luego empezar a decir cómo se ve esto, cómo se ve. Porque si lo describen, empieza a entenderse mejor y los papás dicen, sí, cuando yo le digo que se meta a bañar, no quiere, tengo que ir atrás de él. Ah, ¿verdad? Pero si yo le digo que es desobediente, me dice, qué raro, conmigo no. ¿Ok? Hay que describir la conducta. Siempre digan, nosotros aquí en la escuela hemos intentado hacer esto y siempre den las opciones de lo que ya intentaron hacer y cuáles sí han funcionado y cuáles no han funcionado. Y siempre sean explícitos en decir, esto que estoy contando sobre fulanito nos ha dado resultado o lo estamos platicando porque es mi obligación que estén enterados, pero ustedes no tienen que hacer nada al respecto. En esto sí, y la sugerencia es que nos ayuden haciendo esto y lo pueden hacer y dar sugerencias bien específicas. A los papás muchas veces no se les ocurre. Y algo que les ayuda muchísimo a los papás es que ustedes les digan, tú o usted, como les hablen, que lo conoces mejor que yo, ¿qué me sugerirías? El reconocimiento al conocimiento de ellos sobre el hijo o la hija les ayuda y les da autoridad. Eso sirve muchísimo, muchísimo. Cuando los papás dicen, qué raro, ay, a ver, me importa mucho saber de eso. ¿Por qué te parece raro? A ver, cuéntame. En lugar de nosotros seguir con nuestro discursito, porque ay, estos papás ni me están oyendo, les vale lo que les estoy diciendo y entonces lo que tengo es prisa por irme. Siempre que los papás muestran ay, pero qué raro, generen ustedes un comportamiento no verbal de acercamiento. Ay, a ver, me interesa mucho eso. ¿Tú cómo le haces? ¿Ok? De interés. Porque normalmente lo que nos pasa a nosotros es que nos sentimos agredidos y entonces nos echamos para atrás. ¿No? No, pues qué caso tiene. Y lo que mostramos es urgencia porque esto ya cabe, que con estos papás no se puede. ¿Te han dado resultado otras cosas? A lo mejor yo no estoy viendo algo. Me encantaría que me dijeras algo que pudiera yo no estar tomando en consideración. Hay algo en psicología que se llama lenguaje tentativo. No decir cosas cerradas. Me da la impresión que
a tu hijo le va mejor cuando pasa esto. ¿Tú tienes la misma impresión que yo? E incluso en muchas ocasiones se les puede decir a los papás también, tengo la impresión de que no me estoy dando a entender. ¿Te está molestando lo que estoy diciendo? Porque no querría que te llevaras una mala impresión de lo que estoy diciendo de tu hijo. Estoy interesado, interesada en escuchar lo que de verdad piensas. Trabajo con él todos los días y de verdad me importaría entenderlo. ¿Necesitas un minuto para que lo sigamos platicando? ¿No? O sea, en lugar de, es que así no vamos a llegar a ninguna parte, es que es en serio, de verdad, tu hijo hace esas cosas, yo no tendría ninguna necesidad en engañarte. O sea, no, nada que sea puntual, directo y que dé contra, ¿ok? Ahora, hay que tener muchísimo cuidado con los gestos, porque a veces los papás empiezan a decir algo y uno... ¿Mm? ¿Mm? Y ahí sí, otra vez lo que les dije al principio, la obligación de trabajar conmigo, ustedes sí la tienen, ellos no. Ustedes son los profesionales aquí. Ahora, hay extremos y hay papás que pueden ser groseros y ustedes no son bote de basura. Entonces, si algo se pasa de la raya, es mucho mejor que digan, a ver, creo que vamos a poner una pausa, necesito llamar a lo que haya en la escuela, tutora, la directora, a la esta, porque creo que esto ya no nos va a llevar a ninguna parte y entonces se salen y buscan a alguien con más autoridad que quien sea, ¿no? Para que la persona venga, porque los maestros tampoco tienen que aguantarse, ¿no? Porque hay papás que pueden ser verdaderamente groseros. Y entonces, sí, hay que darles a los papás una línea, perdón, a los maestros una línea de cuando sí tienen que detener y salir, pero lo que no pueden es perder el control los maestros, ¿no? O ponerse a llorar en la entrevista, porque estuvieron aguantando mugre y media, porque sí puede haber papás que rebasan cualquier situación que uno pueda prever. ¿Ok? Ahora, dados estos contextos, pues sí, las temáticas pueden ser verdaderamente serias, ¿no? Desde decir, pues le contestó mal al maestro, hasta se transmitieron imágenes por el teléfono celular, hasta bullying de altos niveles, hasta que los papás vengan a acusar a algún maestro de abuso sexual, en fin, ¿no? O sea, pero los lineamientos de intervención siempre tienen que ir en una línea en donde ni voy a usar adjetivos, ni voy a tratar a los papás con cuidado, siempre voy a delinear describiendo, nunca usando adjetivos porque los papás van a ser muy susceptibles. Ellos siempre frente a ustedes, siempre van a sentir que están en la sala de los acusados y que están cuestionando su paternidad. Siempre. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque si hay algo que un padre y una madre de familia tiene susceptible es si está siendo buen padre o buena madre de familia. Eso está por encima de cualquier otra cosa en un papá o una mamá que fue llamado a la escuela. Ahora, hay escuelas que trabajan con entrevistas que ya están dadas por sentado,
y entonces vienen los papás un poco más relajados. Hay escuelas que no, que solo se llama a los papás cuando algo pasó, ¿no? Y entonces ahí aumenta mucho cómo vienen los papás, ¿no? A la defensiva, porque ya saben, me van a hablar mal de mi hijo y eso significa que voy a ser juzgado como padre de familia, ¿no? Pero ustedes siempre tienen que hablar de qué está haciendo la escuela y asegurarse de qué de lo que dijeron tiene implicaciones para qué tiene que hacer la escuela, qué va a hacer la escuela y qué esperan que hagan los papás. ¿Ok? Y bueno, creo que sería momento de abrir para preguntas por si algo se me fue. Chayo, aquí tenemos una primera pregunta que hace David Treñán, que pregunta cómo reaccionar ante situaciones como gritos y golpes en la mesa, por ejemplo. Se detiene la entrevista en ese instante. Se detiene. Cuando hay un golpe o una situación de estas, en ese momento hay que parar la entrevista. Recuerden que las faltas de respeto siempre van a ir incrementando, siempre. Y lo que tenemos que dejar claro es que eso no está permitido. Se puede detener la entrevista en ese momento y preguntar, ¿necesitan un tiempo para tranquilizarse o ponemos la entrevista otro día? Pero en este tono no vamos a seguir. Los papás pueden decir, o quien se haya enojado, es que si sigue justificando la persona, no, pero es que esto no es posible, hasta que llegamos y nos salimos del espacio de la entrevista. Si la persona, no, perdón, es que por eso, demos 5 minutos, no nos quedamos. Si la persona baja el volumen, no decimos, bueno, ok, a ver, y nos sentamos, no. Damos 5 minutos y decimos, ok, a ver, vamos al baño, tomemos agua, tranquilicémonos, para que de verdad el tema baje por completo y regresamos y nos incorporamos nuevamente y decimos, ok, ¿qué fue lo que pasó? Y retomamos. Eh, Porque nunca debemos de permitir que las cosas suban. ¿Okay? Gracias, Chayo. Hay otras dos preguntas que están bastante relacionadas y una de ellas plantea que si se da el tiempo para que se enfríe la situación como sugieres antes de citar a los papás y si en ese tiempo ellos se encargan de hacer el problema más grande con los papás o amigos del grupo. Esa sería una y relacionada otra es que si dan 3 días para atenderlos, para que se enfríe la situación, no se corre el riesgo de que se vayan más enojados por no atenderlos de inmediato. Hay que ser muy asertivos en la manera. Primero, si la escuela ha estado acostumbrada a que da la respuesta inmediata, no vamos a poder pasar a 3 días. Vamos a tener que pasar a no mañana, pero pasado, ¿no? Porque se va a tener que ir tomando un poquito de tiempos y hay que ser como muy asertivos en la forma en la que esto se hace. Ya sea que se envíe una carta, ahí depende mucho de cómo la escuela tienda a manejar este tipo de circunstancias. Hay escuelas en las que han caído en tener una comunicación tan abierta que hay un whatsappeadero espantoso, ¿no? Que les responden a toda hora, a todo momento y casi directamente con la directora tienen WhatsApp. Entonces está como en chino, ¿no? Ir relajando ese proceso y se han acostumbrado a tener explicatitis de todo tipo y entonces se vuelve muy enredado ir pudiendo dar como espacio para esto y entonces vamos a tener que pasar de, mira, tengo
2 entrevistas mañana complejas, voy a hacer todo lo posible para recibirte a las 2 de la tarde, pero te lo confirmo a media mañana, ¿no? Te pido de favor me mandes un recordatorio, por ejemplo, ¿no? Y a la media mañana, pues nos damos cuenta si mando el recordatorio o no, y entonces a lo mejor por ahí de la 1 le mandamos, no termino de salir de la junta, te pido que nos veamos mañana a las 8 de la mañana, ¿no? Para no dejar la atención y no ser tan abruptos en el paso a tal circunstancia. Cada escuela, a ver, de alguna forma vamos a estar recogiendo las consecuencias de nuestras propias faltas, ¿no? De lo que nosotros favorecimos, pues nos va a estar cayendo de regreso un poco esto, hasta que vamos a ir paulatinamente haciendo un proceso de contención a las mismas situaciones que fuimos dando pie. Ahora, cuando, eh, cuando la familia hace la cosa más compleja, en el caso de la primera pregunta, ahí nos tenemos que empezar a cuestionar nosotros qué es lo que pasa con lo que, con lo que se dio. Porque la pregunta sería, ¿quién tiene que retomar la autoridad ahí? Porque entonces ya tendríamos una doble falta. ¿Y qué le pasa a la escuela? Necesita sostener en la escuela familias conflictivas, porque ahora sí que no me quiero ver demasiado coloquial, pero a veces más vale una colorida que 10 descoloridas, ¿no? O sea, a ver, con mucho gusto nos vemos, hablamos de lo que sucedió, pero aquí hay una falta de respeto de la familia a la escuela, ¿no? Ante una circunstancia de esta naturaleza. Y entonces, ¿qué, qué falta de respeto hay con esto? Y a veces una escuela puede hacer una mini junta con las familias involucradas a ver, se dan eventos de esta naturaleza, se da una circunstancia frente a la cual no vamos a evidenciar a nadie, pero en realidad, cuando se presenta una circunstancia, eh, a ver, lo voy a plantear de otra manera. Los chats de mamás. Es el bullying de adultos. Esos son los chats de mamás en muchísimas escuelas. Y la escuela tendría que ir aprendiendo a ponerle un alto a esto. No estamos pudiendo contener el bullying al interior de la escuela y tenemos bullying de mamás. Así es que aquí aplica el primer comentario que hice con respecto al miedo que le tenemos a los papás. La escuela no tiene por qué darle explicaciones a otros papás de la falta de un chico. ¿Por qué la escuela tendría que tenerle miedo a unos papás que generan una problemática porque me tardé 2 o 3 días en recibirlos porque tienen un desacuerdo con respecto a la medida que se tomó frente a un hijo indisciplinado? Entonces, vuelvo al comentario que hice hace rato. Y que pasa en todo nuestro país, ¿eh? El que da más lata es el que recibe atención más rápido. Estamos reforzando el comportamiento inapropiado. Y entonces eso se va pasando de boca en boca y acabo teniendo papás que aprenden a comportarse peor porque de esa manera la escuela me hace más caso para que no haga ruido. Y entonces, lejos de tener familias mejor educadas en la escuela, tengo familias peor educadas. Y entonces aquellas familias que sí se comportan,
dicen, pues, ¿de qué se trata? ¿No? Y lo vemos en todos los contextos. No pagues el agua y es al que le hacen descuento, con tal de que pague, ¿no? En todos los contextos estamos en las mismas. Entonces, habría que tener mucho cuidado y más bien pensar cómo genero como escuela y como institución mejores ejemplos para las familias que tengo en el colegio. Y esas son situaciones que poco a poco la escuela tiene que ir tratando y tiene que ir viendo cómo limpia su institución. Porque si no hay que tratar con pincitas a los que son conflictivos. Y nos vamos metiendo cada vez en más líos. Con el paso del tiempo, las escuelas de prestigio van perdiendo prestigio. Y es cuestión de tiempo, todo nos alcanza. Gracias, Chayo. Aquí había solo un comentario con referencia a la primera pregunta y es si realmente en el ejemplo que pusiste, si los papás sí te mandan el recordatorio al otro día, como les dijiste, si los atiendes ese mismo día o igual te vas a darles. La escuela lo tiene que valorar dependiendo otra vez del antecedente que viene teniendo la escuela. Si la escuela abrió las puertas, abrió el WhatsApp, abrió el no sé qué, abrió el no sé cuánto, pues va a tener que ir cerrando poco a poco. No va a poder dar un portazo y mandar a todos al diablo, ¿no? Entonces va a tener que, pues, sí recibirlo, nada más que en lugar de las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, ¿no? Pero si es una escuela que solo tiene puertas abiertas para esto, pues a lo mejor le dice, a ver, no he salido de la junta, te agradezco el reste, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Pues le está ganando 12 horas, o sea, tampoco está pasando nada grave, ¿no? O sea, siempre tiene que haber cordialidad, ser asertivos, si de haber dado una pequeña explicación, si haber ido manejando y ir regulando un poco qué tanto recibimos a los papás, porque luego te topas con direcciones que no pueden dirigir la escuela porque todo el tiempo están recibiendo a papás haciendo aclaraciones absurdas, una tras otra, tras otra, tras otra, porque los papás quieren tener cuentas de cada cosa que se decidió con cada niño, ¿no? Entonces, si son escuelas grandes, pues los papás no pueden dirigir la dirección, nunca puede dirigir la escuela. Siempre está dándole explicaciones a los papás de por qué actúa ante cada cosa con cada niño, ¿no? Entonces, pues, tendría que haber una cierta regulación al respecto de esto, ¿no? ¿O cuál es el papel? Va a tener que tener una dirección para darle explicaciones a los papás y otra dirección que dirija la escuela, ¿no? Entonces, hay que evaluar los elementos que la escuela tiene que tener y para qué los tiene, ¿no? Pero los papás podrían estar más cerca de su labor y tener más confianza en la escuela. Y la confianza se gana con seguridad en el ejercicio de la autoridad. Chayo, hay un último, un último comentario de si tienes alguna conferencia para papás sobre este tema para que las dejen trabajar a las directoras. Bueno, de hecho, esta es la primera vez que les doy a directores y a esto este tema de que les acabo de mostrar y que no les pude mostrar como Dios manda, de la casa, la escuela y la sociedad. Normalmente a quien se los doy es a los papás, para que dejen trabajar a la escuela, ¿no? Sí, es quien la recibe. Chayo, pues han empezado a aparecer los agradecimientos a que ha sido una magnífica conferencia. Muchísimas gracias. En verdad, creo que nos podríamos a quedar aquí unas buenas horas porque siempre Oye, tendrías muchos más comentarios que hacer y muchas más aportaciones y estrategias. Pero bueno, sé que son casi 6:25 y no nos queda para más que agradecerte y pues me gustaría darle la palabra a Claudia Rojo, que es nuestra presidenta de ACOM, y pues de mi parte muchísimas, muchísimas gracias, Chayo. nada, no hay de qué, Pati, un placer. Gracias, Chayo, por compartirnos tu experiencia
y evidentemente tu profesionalismo. Sé que en consulta recibes todo tipo de casos para la araña y créeme que a veces los directores, en la mejor intención de dar un servicio personalizado, creo que hemos cometido algunos errores que han abierto la puerta a que ya los papás se hayan extralimitado. Ha sido el webinar de miércoles de ACOM más taquillero. Te quiero felicitar Gracias. porque de verdad es un tema que por lo que veo está en el corazón de todos nosotros, en la mejor intención de dar un buen servicio como escuela privada y de apoyar a los papás. Les agradezco a todos los que nos acompañaron, incluso nos están pidiendo la grabación. Por supuesto que esta estará disponible para ustedes, nuestros miembros activos, y para quienes aún no se suman a la Alianza de Colegios Multiculturales de México. Les pido de favor, Patti, si pones en el chat tu correo para que Claro. se comuniquen contigo y ojalá que pronto seamos muchos más colegios, porque todos estamos en esta línea de compartir, no de competir, y de apoyarnos y efectivamente socializar esas prácticas que nos hacen tener una mejor sociedad. De verdad que eso que comentaste, Chayo, sobre la responsabilidad o la pena que nos debería de dar a nosotros el que haya tanta descomposición social, es algo muy serio y que a veces no está en nuestras manos hacerlo solos. Sí necesitamos este binomio casa-colegio y por supuesto a veces ya trinomio alumno cuando en realidad ya son adolescentes y que ellos son partícipes de su educación de una forma muy activa y muy responsable o corresponsable. Entonces, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste, que fue más de lo esperado. Te agradezco muchísimo y esperamos verte muy pronto en nuestros colegios hablando con los papás. A través de Patti te haremos llegar algunas solicitudes para ver cómo anda tu agenda, que sé que está súper saturada con tu programa de radio, que no nos lo perdemos y que recomiendo a todos que por favor la busquen porque de verdad cada programa siempre deja algo interesante para reflexionar como papá, como director, como maestro. Entonces te agradezco mucho, Chayo. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, gracias. Gracias a ustedes y bueno, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Chayo. Gracias a todos y estaremos pendientes de cualquier comentario o sugerencia para eh, pues dar respuesta y sobre todo que esperemos que puedan tener a Chayo en sus escuelas. Gracias, Patti. Buena tarde. Buenas tardes, hasta luego, buenas noches. Detenemos la grabación.